Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Ven, Sígueme conmigo, con su amigo Salvador Vázquez y con... Luzma. ¿Cómo estás, Luzma? Muy bien, muy buena semana. Cumplió años, felicítenlo por ahí en sus comentarios. Esta semana fue su cumpleaños y ahí esperamos sus felicitaciones. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, feliz por haber cumplido años. Ok, muy bien. Bueno, pues esta semana, antes de comenzar con el tema de la lección, quisiéramos mencionar y agradecer a todos nuestros amigos, los nuevos seguidores de la página que nos están viendo nuestros videos. Gracias por acompañarnos. También los invitamos a que nos visiten en nuestra página de Facebook, igual con el nombre La Luz de la Restauración, y ahí subimos continuamente material sobre Ven, Sígueme y sobre la iglesia. Muchos artículos, escribimos algunos artículos y los publicamos, todo relacionado con el tema de la semana de Ven, Sígueme. Sí, y esta semana tendremos el estudio de Doctrina y Convenios de sección 20 al 22. Así es. Y empezamos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí? En Doctrina y Convenios sección 20 podemos ver la organización de la iglesia. Sabemos que la fecha es el 6 de abril de 1830, pero antes de llevar a cabo esa organización, hubo acontecimientos preparatorios para tenerla ya como una base. Sí. ¿Cuáles son esos acontecimientos, Salvador? Bueno, te los cuento. Primero, en la primavera de 1820, la visita de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo a José Smith, la primera visión. Y luego, 3 años después, en septiembre de 1823, la primera visita del ángel Moroni. Y luego, en los siguientes años, en septiembre de cada año hasta 1827, José recibió al mismo mensajero. En el último año, 1827, recibe las planchas. Luego, hacia abril de 1828, comienza la primera parte de la traducción que correspondió a las 116 páginas del Libro de Mormón. Eso fue con Martin Harris de abril a junio de 1828. Luego, recordemos que tras la pérdida de esas páginas, le es quitado los intérpretes y las planchas a José, ya luego las recupera, y es hasta el siguiente año, en abril de 1829, que se incorpora Oliver en el trabajo de traducción del Libro de Mormón. Un mes después, a mediados de mayo, el 15 de mayo de 1829, se lleva a cabo la restauración del sacerdocio arónico, la visita de Juan el Bautista. Unos días después, probablemente a finales de mayo, aparecen a José Smith, Pedro, Santiago y Juan y a Oliver y les confieren el sacerdocio de Melquisedec. Y luego, en junio de 1829, viene lo que son los 3 testigos del Libro Mormón. David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris ven al ángel, ven las planchas. Luego de esto, en este verano, José termina, junto con los que le estaban ayudando, el proceso de traducción del Libro de Mormón en el verano de 1829. Inmediatamente después, en septiembre de 1829, se comienza con la impresión del Libro de Mormón y terminan los primeros ejemplares de imprimirse a finales del mes de marzo de 1830. Unos días después, el 6 de abril de 1830, finalmente se organiza la iglesia. Wow, Salvador, todos los acontecimientos, y ahí los tenemos, ¿no? Pero ¿por qué son importantes estos acontecimientos que preceden a la organización de la iglesia? ¿Por qué es importante la primera visión? ¿Por qué el sacerdocio y la participación de Oliver Cowdery, de la traducción del Libro de Mormón, los 3 testigos? ¿Por qué es importante cada uno de ellos? Bueno, cada uno tendría su explicación, pero era necesario... Tenemos tiempo, ¿eh? Cada uno tiene su explicación. La primera visión, veníamos de la época que conocemos como la apostasía. Era necesario que viniera el Padre y su Hijo Jesucristo a abrir esta dispensación y le transmitieran a José el mensaje de que no se uniera a ninguna iglesia y que después le revelarían la plenitud, ¿sí? Este era importantísimo. Luego, el Libro de Mormón, todo lo que sucedió alrededor del Libro de Mormón, la visita del ángel Moroni, el proceso de traducción y los 3 testigos. Ok, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ¿qué tiene el Libro de Mormón? Contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo, contiene la doctrina del recogimiento, en el cual el presidente Nelson está haciendo mucho énfasis, ¿sí? También tenemos a los 3 testigos. Mediante los 3 testigos se cumple la ley eterna de los testigos, que era necesaria para que se estableciera la obra de Dios, porque esa es una ley eterna. Ya lo explicamos la semana pasada. Por aquí te vamos a dejar el link para que lo veas si no lo has visto.
Y luego viene la restauración del sacerdocio de Aarón primero y luego el de Melquisedec. Hasta ahorita ya analizamos las llaves concernientes al sacerdocio de Aarón y vemos cómo era necesaria estas llaves, o son necesarias para acceder al evangelio de arrepentimiento, al bautismo, cómo iban a acceder o cómo iban a ser miembros de la iglesia de Cristo si no había acceso a estas ordenanzas. Eran necesarias las ordenanzas para poder ser parte o ser miembros de la iglesia de Cristo, ¿sí? Okay. Luego ya iba a venir el sacerdocio de Melquisedec. Eso lo vamos a analizar después. Ahorita solamente nos basta con decir que tenía las llaves para imponer las manos y ordenar a las personas o conferirles el don del Espíritu Santo y decirles que son miembros de la iglesia de Cristo. Y luego pues ya están las bases sentadas. Teníamos la autoridad, teníamos la Biblia, teníamos el libro de Mormón, teníamos la ley de los testigos, ¿sí? Teníamos el sacerdocio. Entonces, toda esta serie de acontecimientos nos llevan a ver claramente cómo es que el Señor fue poco a poco, ¿no? Línea por línea, precepto por precepto, para preparar tanto a José como a las personas que lo rodeaban, todos los que lo ayudaron, ¿no? Emma, Oliver, los Whitmer, los Knight, ¿sí? Martin Harris. Todos ellos fueron progresando de poco en poco y se fueron recibiendo las cosas de poco en poco para poder preparar a José y poder preparar a las personas para que pudiéramos tener organizada la iglesia a partir del 6 de abril de 1830. En esta sección analizaremos las revelaciones relacionadas con el establecimiento de una iglesia. De esta manera, pensamos o muy comúnmente creemos que José Smith desde el principio ya sabía que tenía que establecer una iglesia, pero parece que no es así. ¿Cómo lo has visto, Salvador, estas revelaciones? No, mira, lo cierto es que en la primera visión, lo único que se le prometió a José es que la plenitud del evangelio se le daría a conocer posteriormente. Fue lo único. No se le dijo nada en cuanto a organizar una iglesia. En 1823 Moroni tampoco le dijo nada, solo dijo, tengo una obra para ti. Se refería a que iba a salir a luz el libro de Mormón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de forma posterior y de modo gradual, el Señor le fue dando revelaciones a José. ¿Dónde están estas revelaciones? La primera la tenemos en Doctrina y Convenios, sección 3. Esta revelación se recibió en julio de 1828. Y aquí el Señor le dice, mi obra avanzará. Es la primera ocasión en que el Señor hace una referencia a su obra. Una obra, ¿sí? No específicamente la iglesia. No, pero hay algo ahí, una obra, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos también las otras revelaciones que dicen que una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. La sección 4 es la primera que lo contiene y luego ya varias. Entonces se hace referencia a una obra. Luego viene la siguiente. Se recibe en marzo de 1829, Doctrina y Convenios 5, y aquí dice, hablándole a los 3 testigos, dice, y a ningún otro concederé este poder de recibir este testimonio entre los de esta generación, en esta época en que comienza a surgir mi iglesia y a salir del desierto. Ahora sí dice la palabra iglesia, muy así claramente es. El Señor no. Ya es una referencia directa, ¿no?, a una iglesia. Bueno, ¿qué sucede? Un mes después se recibe otra revelación. Te voy a decir cuál. La que está hoy en día en la sección 10 de Doctrina y Convenios. Y dice en el versículo 53, y por esta causa he dicho, si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Otra vez, mi iglesia. Más vuelvo a hacer esta referencia. La siguiente revelación es la que está en Doctrina y Convenios, sección 18. ¿Sí? Esta se recibe en junio de 1829, se analizó la semana pasada. Bueno, en esta revelación, José, David y Oliver oraron para saber qué hacer en cuanto a edificar la iglesia de Cristo de acuerdo con la plenitud del evangelio. Así dice en History of the Church. ¿Sí? Entonces, dice en el versículo 1, he aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliver, has deseado. Bien, ¿por qué menciona? Referencia a Oliver. A Oliver, le está hablando Oliver. Versículos 3 y 4, me los brinco, dice. Si sabes, y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas. ¿Qué cosas están escritas? Está hablándole de las
de la traducción del Libro de Mormón que habían llevado a cabo, ¿sí? Luego, versículo 4, porque en ella se hayan escrito todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, es decir, todas las cosas que están en lo que eran el manuscrito del Libro de Mormón, ahí está establecido el fundamento de mi iglesia, le dice esta revelación a Oliver. Bueno, con base en esta revelación, Oliver elabora un primer documento que se conoció como los Artículos de la Iglesia de Cristo, ¿sí? Este es como que la antesala de lo que hoy es la sección 20 de Doctrina y Convenios. Y bueno, estas son la serie de revelaciones que se recibieron para establecer la iglesia. Hay algo que a mí me hace una reflexión. ¿Por qué José no recibió todas las instrucciones? Así, de una vez, ¿no? De la primera vez que tuvo la primera visión y él supo acerca del Libro de Mormón, la traducción. ¿Por qué él no pudo hacerlo de esta manera, de recibir? ¿Tú por qué crees? ¿Cómo te hubiera sentido José? Bueno, yo creo que José necesitaba tiempo para asimilar las cosas. Necesitaba tiempo para comprender cuál era la voluntad del Señor. Necesitaba tiempo para prepararse él y llegar a ser el profeta que el Señor deseaba que él fuera. Y necesitaba encontrar la madurez en él y en los que lo rodeaban para estar listos para organizar nada más y nada menos que la iglesia de Jesucristo que él había establecido en el meridiano de los tiempos. ¿Tú qué es lo que viste tú? Para mí, bueno, una de las cosas que tú mencionas, necesitaban un proceso también de maduración en ellos como personas. Asimismo, considero que el Padre, ya lo hemos dicho, ¿no? En otras ocasiones, nos da línea por línea, precepto por precepto. Creo que si en un momento nos diera todas las instrucciones sería muy abrumador, hasta para José como para nosotros, el recibir tanto. Y él sabe en qué momento vamos a ir madurando, como tú lo mencionabas, para madurar a las personas, madurar a su profeta e incluso para establecer a esta iglesia. Y creo que es una de las cosas que podemos aprender y reflexionar, cómo el Señor nos lo da a su debido tiempo, qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. O sea que esto tiene una aplicación para nosotros. Sí, claro. Todas las escrituras son aplicables para nosotros mismos. ¿Qué habría pasado si José hubiera recibido todo desde el principio? ¿Cómo se habría sentido? Para mí abrumador, como lo mencionaba, ¿no? Hubiera sido hasta desesperante o frustrado se hubiera sentido. Sí, ¿no? O sea, sí, el tipo de frustración que sintió cuando perdió las 116 páginas, visto en una proporción mayor de una iglesia, hubiera sido quizás emocional y psicológicamente devastador para él, ¿no? Sí, claro. Y en ocasiones cuando sentimos demasiada carga, uno dice, pues mejor la suelto, porque ya es mucho y esto llega a sentir como que es algo que uno no podría. Entonces, cada uno de nosotros debe tener eso en perspectiva, que el Señor nos va dando de acuerdo con lo que estemos preparados para recibir, porque de otro modo podemos llegar a sentirnos frustrados, desesperados, abrumados. En esta sección también aprendemos cómo se organizó la iglesia. En Doctrina y Convenios 21 vamos a leer este versículo que dice: el origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad del mandamiento de Dios, en el 4º mes y el 6º día del mes que es llamado abril. Aquí empezamos con esta descripción de cómo se inicia el origen de la iglesia, de cómo se establece. Pero ¿qué sucede después? Bueno, ¿qué es lo que sucedió para llegar a este punto? Bien lo que dice el versículo que acabas de leer, dice, por la voluntad y mandamiento de Dios. Es decir, aquí este versículo en sí mismo nos está diciendo que era el mandato de Dios que ese día se organizara la iglesia, ¿sí? El 6 de abril de 1830. Ahora, ¿cuándo se recibió este mandamiento? Se recibe probablemente en junio de 1829, en el verano. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esa época? José, David y Oliver Cowdery fueron y oraron en la casa de los Whitmer. ¿Para qué? Porque ellos estaban deseosos de imponer las manos para conferir el Espíritu Santo. Recordemos que hasta entonces los Whitmer ya se habían bautizado. Bueno, David ya se había bautizado, John Whitmer y Peter Whitmer ya se habían bautizado, José y Oliver también. Entonces ellos estaban deseosos de poder imponer las manos para conferir el Espíritu Santo.
Luego vino la revelación en que nos dice, o el que el Señor les dijo cómo se habría de organizar la iglesia. Y lo escribieron. ¿Qué es lo que el Señor les dijo? Uno, les dio la fecha, ¿sí? Y luego les dijo que se deberían de ordenar José y Oliver respectivamente. Se ordenaron como elder, como el primer elder de la iglesia y como segundo elder de la iglesia. Luego, la ley de común acuerdo. Ahí es la primera vez que se establece la ley de común acuerdo. Es decir, los que estaban ahí fue un martes, había unas 40 o 50 personas, algunos registros llegan a decir que 60 personas, estaban ahí en la cabaña de Peter Whitmer, se reunieron, una vez que se ordenaron, se presentaron como el primer elder de la iglesia y el segundo, y la ley de común acuerdo lo sostienen como tal, porque así les había marcado la revelación que te digo, recibieron en el verano de 1829. Luego, tal cual les mandó esa revelación, ¿qué es lo que hicieron? Administraron la Santa Cena, el sacramento, el pan y el agua, ¿sí? Y luego, bueno, el agua nosotros hoy en día, ¿verdad? En ese tiempo utilizaron vino. Bueno, y luego ya, ahora sí, impusieron las manos para conferir el don del Espíritu Santo a los 6 miembros originales de la Iglesia de Jesucristo. De la Iglesia de Cristo, ojo, el versículo 1 comienza diciendo la Iglesia de Cristo. Después vamos a analizar el nombre de la Iglesia como tal cuando veamos la sección 115 de Doctrina y Convenios. Pero ahorita basta con eso. Organizan la Iglesia de Cristo y imponen las manos a quienes ya se habían bautizado. ¿Quiénes eran estos 6? José Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer, John Whitmer, el hermano de José Smith, Samuel Smith, y también el otro hermano, Hiram Smith. Estos son los 6 miembros originales. Uno que no estaba ahí, uno de los 3 testigos, no fue uno de los 6 miembros originales cuando se organizó. Martin Harris se bautizó ese día, el 6 de abril de 1830. Y después lo que sucedió ese martes en la cabaña de Peter Whitmer. Ahora sí, hermanos, vamos a analizar una cuestión doctrinal sumamente importante. Nos llama mucho la atención la forma en que está estructurada esta sección. Primero hablando de la organización de la iglesia, después hablando sobre la veracidad del libro de Mormón, luego anteponiendo la doctrina de la caída y luego la de la expiación. Y aquí encontramos elementos muy importantes. En los versículos 29 al 31 habla acerca de 3 elementos del evangelio que vamos a analizar hoy: la gracia, la justificación y la santificación. Dice en el versículo 29 de Doctrina y Convenios: y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Luego, versículo 30: y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Versículo 31: y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Bien, entonces aquí en estos versículos, vean cómo nos marca la pauta. El versículo 30 y 31 nos hablan de justificación por la gracia, y el 31 dice santificación por la gracia. Creo que lo primero que tenemos que entender qué es lo que es la gracia. Sí. ¿Sí? Incluso en el diccionario de la Biblia Sud en inglés vamos a ver esta definición. La idea principal de la palabra es la ayuda o fortaleza que se dan a través de la abundante misericordia y amor de Jesucristo. Asimismo, por medio de la gracia del Señor, las personas, mediante la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, obtienen fortaleza y ayuda para hacer buenas obras que no lograrían llevar a cabo si quedasen solo con sus propios medios. Entonces, aprendemos en esta definición que la gracia es una ayuda. ¿Sí? Entonces, qué interesante esta parte, ¿no? Es una ayuda y una fortaleza que provienen de la misericordia del amor de Dios. ¿Qué aprendes en esta parte de la gracia, Salvador? Viendo los versículos y relacionando los que ahorita tú nos compartías. Bueno, es que
la gracia es una dádiva, ¿no? Es una dádiva del cielo. Nosotros somos merecedores de la gracia de Dios por el solo hecho de ser sus hijos, ¿sí? Entonces, por eso dices tú, citando el diccionario, dice que viene por o debido a la misericordia y el amor de Dios. Entonces, pues la recibimos por ser solamente sus hijos. Esa parte me llena, ¿no? Eso es lo que me deja. Pero una de las cosas ahorita que te escuchaba y me llevabas a esta parte de reflexión, pareciera que no tenemos que hacer nada para merecerla. Simplemente ya está. Mira, es que es un punto interesante. Sí, es un punto bien interesante y solemos confundirnos mucho con este aspecto doctrinal. Mira, vamos a hablar de la caída. La caída ocasionó una serie de consecuencias. Una de ellas es la muerte espiritual, la primera muerte espiritual, la segunda muerte espiritual y la muerte física. Ok, ¿cuáles son estas? Son tres. La primera muerte espiritual es Adán y Eva estaban en el jardín de Edén y estaban en la presencia de Dios. Cuando comen del fruto prohibido son expulsados de la presencia de Dios. Esta es la primera muerte espiritual. Estar separados de la presencia de Dios. ¿Cómo superamos esto? A través de la expiación de Jesucristo, porque todos vamos a ser restaurados a la presencia de Dios para ser juzgados, ¿sí? Ok, luego viene la segunda muerte espiritual, la dejo para el final y me brinco a la muerte física. Todos nacemos en este mundo, tenemos un recorrido, morimos, vamos a resucitar por la gracia de Dios, ¿sí? Gratuito, ok, y vamos a tener un cuerpo inmortal después de la resurrección que todos vamos a tener, ok. Me regreso, la segunda muerte espiritual. ¿Qué es esto y a causa de qué se da? Esta segunda muerte espiritual se da a causa de nuestros pecados, los pecados individualmente que cada uno de nosotros comete. ¿Cómo es que yo puedo superar esta segunda muerte espiritual? A través de la expiación de Jesucristo, ¿sí? Entonces, a través de esta expiación de Jesucristo, yo puedo ser restaurado a lo que es santo, a lo que es puro, a lo que está santificado ante la presencia de Dios. Entonces, lo recibimos por gracia, el regalo, sí, y además tenemos que cumplir algunas condiciones. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Pues la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces decimos, es que entonces no es por gracia. Sí es por gracia, porque aunque nosotros tuviéramos todas las obras, toda la buena obediencia y todas las ordenanzas, nosotros por nosotros mismos no podríamos limpiarnos de nuestros pecados, porque siempre necesitamos la expiación de Jesucristo, a pesar de nuestras buenas obras y a pesar de nuestra obediencia. Sí, y que esto es parte de lo que hemos mencionado, ¿no? Finalmente es una ayuda fortalecedora. Y como tú lo mencionas, no podríamos por nosotros mismos, pero es por eso que todos necesitamos la gracia. Y esa es la parte que podemos llevar a la reflexión a cada uno de nosotros, que esta proviene de la misericordia y del amor de Dios hacia nosotros. En las escrituras aprendemos acerca de la gracia, y una de las escrituras muy clásicas, y yo creo que si no la hemos escuchado o al menos la hemos leído en alguna ocasión, se encuentra en segunda de Nefi 25-23, y en este versículo Nefi nos dice: pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y hace esta referencia de que es por la gracia porque somos salvos, pero después nos dice después de hacer cuanto podamos, o sea que hay una manera también ahí donde nuestro actuar nos va a permitir esta parte de la salvación. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque ese actuar que nos conduce a la salvación también lo hacemos o lo recibimos por gracia. Es decir, ¿por qué yo puedo hacer buenas obras? Porque soy habilitado
por el Padre, por Jesucristo, para hacer buenas obras. Recibo el don, recibo su poder para hacer mejor y hacer mejores cosas que las que yo por mí mismo podría hacer, ¿sí? Entonces, es cierto, somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. La salvación viene por gracia y el hacer también viene por gracia, porque yo recibo el poder de Dios para hacer lo bueno que puedo alcanzar a hacer, no porque yo tenga el poder para hacerlo por mí mismo, sino porque Dios me habilita para eso. Por eso se ha dicho el poder habilitador de la gracia. Es el poder que proviene del sacrificio que hizo Jesucristo para que nosotros podamos ser mejores de lo que pudiéramos ser por nosotros mismos. El presidente Woodruff, de hecho, menciona algo con respecto a este versículo, y él dice en un versículo que dio en la conferencia general de abril de 2015, él dice lo siguiente, dice: me pregunto si a veces malinterpretamos la frase después de hacer cuanto podamos. Debemos entender que después de no significa debido a. Ahí está el punto, ¿no? No alcanzamos gracia debido a lo que yo haga. Y luego dice, no nos salvamos debido a que hacemos cuanto podamos. Y hace dos preguntas muy interesantes que te las voy a formular. ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? No. ¿Espera Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? No. Entonces, por ejemplo, a veces yo puedo estar sumergido en algún problema personal, en alguna adicción, en algún pecado que no me deja avanzar. ¿Yo necesito arrepentirme para poder alcanzar la gracia de Dios? No. Desde acá yo alcanzo la gracia de Dios y esta gracia me habilita para poderme arrepentir, y mediante ese arrepentimiento entonces yo puedo ser lleno de gracia, puedo ser lleno de misericordia, lleno de amor. Esta parte que tú decías, ¿no? Que es debido a. ¿Sí? Entonces se nos pide también que este es el poder que nos da la gracia, ¿sí? Y este es el fin que tiene la gracia. Hacernos mejores. Sí. Más parecidos a Cristo. Y es una dádiva, o sea, no claro. Es yo me lo gané, no, es una dádiva, es un don, sí. Gratuito. Gratis, completamente, así como cuando uno le da la escuela a los hijos, es gratis, ¿no? O uno no le pide al hijo como, ay, para poder darte la escuela necesito que hagas esto, no. Uno le da la escuela y lo único que se pide, o que para que pueda ser válida esta dádiva de la escuela, es que estudie y tenga calificaciones, pero aunque él con sus calificaciones nunca va a poder pagar este favor o esta dádiva que das acerca de la escuela y los estudios. Entonces, esta es la parte que podemos aprender muy importante, que ese es el fin de la gracia también, que nos puede ir santificando, nos puede ir ayudándonos a ser más parecidos a Cristo. Incluso, y me gustaría que pudiéramos aprender acerca de Hebreos 4:16, y ahí nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que podamos acercarnos y vayamos a este trono de la gracia, que mediante nuestro acercamiento hacia este trono de la gracia también podamos ver de qué manera podemos hallar gracia en el oportuno socorro. En el momento en que nosotros necesitemos, la gracia estará ahí para cada uno de nosotros. Ya analizamos lo concerniente al concepto doctrinal de la gracia. Ahora, vamos a analizar lo relativo a la justificación por la gracia, para establecer una diferenciación con la santificación por la gracia, de acuerdo con lo que viene en el versículo 30 y 31 de Doctrina y Convenios. En la guía de estudio de las Escrituras encontramos una definición de justificación que bien vale la pena acudir. Ayúdame, Luz. Sí, aquí nos habla de justificación y nos dice: recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. El hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual demuestra por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. La expiación de Jesucristo hace posible que el género humano se arrepienta y sea justificado, o sea,
que se le perdone el castigo que de otra manera recibiría. ¿A causa de qué se justifica el hombre ante Dios? Lo que veíamos, Salvador. Bueno, sí, ahí dice que a causa de la gracia, ¿no? Se obtiene la redención de los pecados a causa de la gracia. ¿Por qué es necesario que el hombre se justifique? Bueno, es necesario que se justifique si desea regresar a su presencia y quedarse ahí. ¿Por qué? Porque hay una ley, lo leíste, ¿no? Al final de lo que leíste, hay una ley que exige un castigo. Cuando hay una ley y alguien viola la ley, hay un delito, hay una violación de la ley y por tanto la consecuencia es un castigo. Entonces, para que alguien se pueda justificar, para que no se le aplique el castigo, es necesario que opere la gracia del Salvador, es decir, es a través de esta gracia que recibimos el perdón de nuestros pecados. Ok, entonces también cuando uno se justifica, ¿ahí qué aplicaría? Es diferente, ¿eh? Sí. Una cosa es yo justificarme de mis pecados y yo justificarme ante Dios. Fíjate qué interesante esto que dices, porque podemos confundirnos, ¿no? Ajá, así es. Incluso cuando yo veo que es esta parte lo interesante, ¿no? Que cuando a veces nos decimos, bueno, voy a hacer un proceso para justificar el planeamiento que se ha hecho, ¿sí? Entonces tú tienes que tener ciertos pasos para justificar lo que se va a entregar, por así decirlo, ante una tesis o algo, ¿no? Sí. Tienes que tener tus puntos. Entonces, esta es la parte donde tenemos... ¿Sí? ¿Vas a comentar algo? No, eso, sí, tú tienes que... si tú formulas una teoría de algo, tú tienes que justificarlo, ¿no? Ajá. Entonces, eso sucede ante Dios. ¿Cómo me justifico yo ante Él? Mediante ciertas condiciones. ¿Y la gracia? Opera de forma gratuita. Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que parte de a causa de quién se justifica el hombre, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es necesario para ser justificados? Aquí la definición que tú nos leíste ahorita nos dice muy claramente y nos da varios elementos. Sí, es ejercer fe en Jesucristo. Sí. ¿Sí? Demostrar arrepentimiento. Sí. Que eso es necesario para cada uno de nosotros. Obedecer las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Ok, fíjate, otra vez viene lo interesante. Ejercer fe en Jesucristo, arrepentirme y obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces dicen, a ver, pues no, que es por gracia y es gratuito. No, bueno, sí es gratis, pero lo que veíamos incluso anteriormente, que nos llevaba a actuar, ¿no? O sea, después de hacer todo cuanto podamos, como lo hemos visto en segunda de Nefi. Exacto, ¿por qué? Si es gratuito, sí es gratuito, porque tú necesitas la fe, pero la fe te es dada por don. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es pedirla, ¿sí? Pides la fe y te es dada por don. Te arrepientes y eres perdonado. Necesitas el don de la gracia para ser verdaderamente perdonado. Y para poderte arrepentir, necesitamos el poder de Dios para podernos arrepentir. ¿Sí? Lo único que le podemos entregar a Dios es nuestra voluntad. Cuando nos sometemos a su voluntad, entonces tenemos la humildad suficiente para comenzar a arrepentirnos. Entonces, ¿cómo llega esto a nosotros? Por medio de un don, por medio del don de la gracia. ¿Cómo comenzamos a obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio? ¿Qué nos da el poder para comenzar a obedecer? La gracia, ¿sí? El poder para obedecer los mandamientos de Dios viene por el poder de Dios que nos habilita para tener la capacidad y la facultad de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué tengo que hacer para recibir ese poder? Pedirlo y me va a ser dado por gracia. Entonces, es que yo lo hago. Sí, lo haces o lo hacemos mediante el poder que Dios nos da. Sí, y que es la parte que tenemos también que reflexionar, ¿no? Que ese poder nos es dado. Por sí mismos sabemos que no podemos, y esto es también aplicable cuando uno dice, es que no puedo cambiar. Así soy, y ya lo intenté una vez, y ya lo intenté otra vez, y seguimos intentándolo y te desanimas. Sí. En lugar de animarte y de recordar que a través del poder de la gracia podemos cambiar. Exacto, no puedo cambiar esta costumbre, este pecado, estas palabras. No voy a cambiar. Entonces solemos pensar, nos alejamos de Dios
porque yo no puedo cambiar. Como decía José, ¿no? Así soy y nunca cambiaré, ¿sí? Entonces, podemos cambiar a través de la gracia, estemos donde estemos. Si estamos aquí o si estamos acá, en todo momento tenemos la capacidad de acudir a Dios y pedirle por su gracia, y Él nos va a dar el poder para ser mejores. Sí, y en esta parte a mí me gustaría que también pudiéramos meditar que todas las personas estamos en el proceso de poder cambiar, y a veces en ocasiones, porque es parte de la naturaleza del ser humano, tendemos a decir, híjole, ¿y eso qué es? Por ejemplo, en mi caso, si me llegara a cometer un error, ¿y eso qué es psicóloga? Entonces, eso no anima, Entonces, a veces sucede que también decimos, cuando alguien se equivoca o comete un error, pues justificamos la parte, y no es que justificamos, sino que tratamos de decir, pues debería de, porque pues tiene una profesión, algo que le debe ayudar, entonces no debería de cometer errores. La clásica dentro de la iglesia es, ¿y eso qué fue la misión? Sí, no. Sí, eso es lo que iba a comentar. Es triste, la verdad, yo siento como, pero es muy clásica. Sí, vemos a un jovencito, una jovencita que fue a la misión y sirvió fielmente, regresa a casa después de 2 años y por alguna u otra razón encuentra el momento de alejarse del Señor, de alejarse de la iglesia y de alejarse de aquellas cosas que le hicieron feliz o la llenaron. Entonces pensamos, mira, y eso que fue a la misión. Y ya se está alejando. Así es. Entonces, el que lo dice, no comprendemos cuando lo decimos que esa persona puede ser llena de gracia para poder regresar. El hecho que haya ido a la misión no significa que no vaya a cometer ningún error, y que esto él también, como decíamos, en lugar de animarlo, lo desanima, ¿no? Así es. Y entonces empezamos a dejar incluso la gracia o ese poder a un lado, porque ya digo, bueno, pues ya no, ¿para qué regreso? No puedo, yo no puedo con esto, y se nos olvida que sí podemos hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida, porque por medio del poder que nos da la gracia, podemos hacer esos cambios. Y de hecho, hay una escritura en Santiago, versículo 2, versículo 24, que dice lo siguiente, y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, fíjate, en el caso de el exmisionero que tuvo obras y había sido justificado, se puede llegar a alejar, pero a través de la gracia puede ser habilitado para tener obras para regresar. ¿Sí? En el caso de José, que necesitaba de nuevo arrepentirse hacia 1823, otra vez se arrodilla ante el Padre y le pide perdón por sus pecados, y es habilitado a lo largo de los años. ¿Para qué? Para ejercer la fe necesaria para sacar a luz el libro de Mormón, para organizar la iglesia. Entonces también podemos aprender que somos justificados por las obras. Somos justificados por las obras, y las obras no simplemente es lo que hacemos. Sí, pero lo hacemos a causa de que somos habilitados para ello. ¿Sí? Porque nos da ese poder la gracia. Así es. Lo mismo, ¿no? Entonces esto es la parte que podemos aprender y reflexionar, y cómo podemos aplicarla en nosotros, ¿no? El poder que me da la gracia para poder yo justificarla ante mis obras o lo que yo hago, ¿sí? Entonces, mediante esto, que reflexionemos esta parte en nuestra vida, que no podamos decir, así soy, no puedo cambiar, porque siempre lo vamos a poder hacer por la gracia y el poder que podemos hallar en ella. Sí, y no importa en el lugar en el que estemos, no importa qué tan bajo sintamos que estamos, en cualquier lugar o posición en la que estemos ante Dios, tan abajo como pensemos o tan alto como creamos estar, en cualquier lugar tenemos la facultad de acudir a Él y pedir por su gracia, y a través de su gracia vamos a recibir el poder para hacer la voluntad de Dios, para tener la fe para arrepentimiento, hacer buenas obras, y esto es lo que nos va a dar acceso a ser justificados ante Dios.
Bien, llegamos a esta parte donde debemos analizar lo relativo a la santificación y diferenciarla de la justificación. Si la justificación ante Dios tiene más que ver con el poder sanador o limpiador que proviene de la expiación de Jesucristo, la santificación como tal tiene una mayor relación con el poder habilitador o fortalecedor que proviene de la propia expiación de Jesucristo. Incluso en el guía de la Historia de la Escritura nos menciona acerca de qué es la santificación. Vamos a ver qué dice. Santificación, el proceso por el cual la persona se libra del pecado, bien interesante, ¿eh? Se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. O sea, en la santificación nos libramos, ¿no? Hay una libertad del pecado, pero todavía nos dice que nos volvemos, ¿sí? O sea, que hay una manera de actuar a nosotros, de que nos actuamos, nos volvemos puros, limpios, y dice, y esto es mediante la expiación de Jesucristo. Así es. La santificación lleva también todo su proceso, ¿no? Sí, este ya tiene todo que ver con perseverar hasta el fin. En principio, ejercemos la fe, nos arrepentimos y comenzamos a obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio, y esto es lo que nos da acceso a la justificación ante Dios. Pero luego después decimos, y luego sigue perseverar hasta el fin, ¿sí? Yo pensé que íbamos a acabar. Bueno, después de obedecer las primeras leyes y ordenanzas del Evangelio, viene perseverar hasta el fin. Es segunda de Nefi, capítulo 32, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Ahí es donde empieza este proceso de la santificación. Exacto, ahora. Porque perseverar hasta el fin nos lleva a santificarnos hasta el fin. Es llevar una vida de santidad, ¿sí? ¿Qué es lo que el emblema que está ahí en todos los templos? Santidad al Señor, ¿sí? ¿Qué es la santidad que el Señor requiere para Él? ¿Qué es la santificación que nosotros podemos alcanzar por medio de la gracia, ¿sí? Para estar en la presencia del Señor? Pues aquí lo dice, ¿no? Es volvernos limpios, volvernos puros y volvernos santos. ¿A través de qué? De la expiación. De la expiación de Cristo. Fíjate lo que el Elder Bednar dice, y este discurso te lo voy a dejar aquí en la descripción del video, por si lo quieres leer completo, pero dice lo siguiente, dice: el poder habilitador de la expiación nos fortalece para hacer el bien y ser benignos, y servir más allá de nuestro propio deseo personal y nuestra propia capacidad natural. Entonces, a través de la expiación de Jesucristo, nosotros recibimos el poder, ¿para qué? Para ser mejor de lo que podríamos ser por nosotros mismos. ¿Y a través de qué nos es dado eso? A través de la gracia. Yo, por ejemplo, nosotros estamos en el trayecto de la vida en la que estamos tratando de mejorar. No sé, quizás yo quiero ser más paciente, quizás yo quiero ser más humilde, quizás yo quiero ser más orgulloso. No, eso perdón, no, ¿verdad? Quiero ser menos orgulloso, sí, perdón. ¿Tú quieres ser más orgullosa? No, yo no. Yo tampoco. Bueno, entonces, quizás yo quiero ser más o menos de algo. ¿Cómo puedo yo lograrlo? Ese es tu deseo solamente. Ese es mi deseo solamente. Lo que decía el Berna, ¿no? Para ir más allá de nuestro deseo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedírselo a Dios, y Dios me habilita para ser más puro, más santo y más limpio ante el Señor. Y yo tengo entonces el poder para ser más humilde, no porque yo pueda hacerlo por mí mismo, sino porque me da el poder a través de la gracia. ¿Para qué? Para ser más bueno y mejor de lo que podría ser por mí mismo. Sí, porque hay ocasiones en que a veces uno dice, eso es todo lo que puedo ser, tan humilde, ya no puedo más. Entonces, si es hasta ahí tú sientes que es tu limitación, ahí es donde entra esta parte de lo que mencionas, el que podemos pedir para que se nos habilite este deseo, ¿no? Por medio de la gracia. Y se nos concederá. Cierto. Y pues bueno, a perseverar hasta el fin. Vamos a, hermanos, que podamos juntos trabajar en esto.
Una vez justificados a través del ejercicio de la fe, del arrepentimiento y de las primeras leyes y ordenanzas del Evangelio, entonces comenzamos en este proceso de santificación, que es el trabajo de toda una vida y que se logra mediante la dádiva de Dios, mediante la gracia que nos habilita y nos fortalece para llegar a ser mejores. Y que podamos recordar también que este proceso, como lo dice, el proceso siempre es un tiempo, pero la santificación es cada día. Cada día podemos actuar para ir santificándonos y poder perseverar hasta el fin y poder ser herederos de la vida eterna. Gracias por habernos acompañado, por aprender juntos acerca de estas secciones donde pudimos analizar acerca del establecimiento de la iglesia, donde pudimos aprender acerca de la justificación, la santificación y el poder que da la gracia. Me encantó el poder que pudiéramos ver esto y recordar, y ahora sí que dejar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente acerca que la gracia es ayuda y fortaleza. Salvador, ¿y tú qué sabes ahora? Mira, en la semana que estuve estudiando estos temas me hizo recordar una reflexión que he hecho con los jóvenes en el instituto. Hacia 1832, José Smith escribió el primer relato de la primera visión. Por primera vez escribió sobre lo que había sucedido en 1820. Y en este relato es una narrativa personal sobre una lucha que él tenía para obtener la remisión de sus pecados. Y en primera instancia, lo que él estaba pidiendo cuando acudió al bosque orar es el perdón de sus pecados, de tal manera que cuando recibe la visita de estos seres celestiales, José escucha a uno de ellos que le dice: este es mi hijo amado, escúchalo. Y luego Jesucristo aparece y le dice lo siguiente: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. La primera razón por la que José acudió era encontrar su paz mental, su paz espiritual a través de la remisión de sus pecados. En el relato de 1838, que hoy está canonizado en José Smith Historia, aquí ya dice que preguntó a qué iglesia debía unirse. ¿Sí? Ve, primero busca el perdón de sus pecados y después pregunta a qué iglesia debía unirse. ¿Cuál es la razón más importante para saber cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? Es cuál me da acceso a la expiación de Jesucristo. ¿Cuál es la que me da acceso a los convenios que me van a salvar y que me van a exaltar? ¿Cuál es la iglesia que tiene la autoridad y el poder de Dios para darme acceso a la gracia, al poder habilitador, a la justificación ante Dios y a la santificación ante Él? ¿Sí? La razón válida es saber qué iglesia es verdadera, porque en esta iglesia yo tengo acceso a todo aquello que me va a redimir ante el Señor. Es una pregunta menos teológica y es una pregunta más personal, más que tiene que ver con mi salvación propia. ¿Sí? No es que iglesia es verdadera por saber cuál dice la verdad, sino decir qué iglesia es verdadera porque en esta yo encuentro justificación, yo encuentro santificación y yo encuentro acceso a la gracia y a la expiación. Entonces, esta iglesia que se organizó el 6 de abril de 1830, tal cual marca la sección 20 de Doctrina y Convenios, que por cierto originalmente se llamaba los artículos y convenios de la iglesia. En esta fecha se organiza esta iglesia, sí, es muy importante, pero es tan importante y cobra relevancia en mi vida siempre y cuando yo pueda encontrar aquí el don de la gracia que proviene de la expiación de Jesucristo. Porque si no lo encuentro, entonces no tiene ningún sentido para mí. Es decir, si yo no encuentro la redención ni el acceso a la expiación en esta iglesia, no tiene mayor relevancia para mí ser miembro de ella. Sí es. Gran reflexión que acabas de hacer. Y esto que nos dices pues nos deja también el poder meditar y reflexionar realmente el por qué estamos aquí en esta iglesia.
Sí. Esta organización que se llevó a cabo en 1830, nosotros somos parte de ella también. Sí. Entonces debemos estar en esta iglesia porque aquí encontramos al Salvador. Sí. Y aquellas ordenanzas también que nos van a dar la exaltación. Cierto. Bueno, pues, ¿y tú qué has aprendido este día? ¿Cómo aplica a tu vida este conocimiento? Y nos gustaría mucho que pudieras compartirlo con nosotros y te leemos en los comentarios. Salvador. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, compártelo, deja tus comentarios, nosotros te vamos a contestar.